liderado por un jefe, ¿no? Que podría ser el más fuerte, el más hábil o el más capaz, en la cual casi todos están unidos o son conocidos en sí mismos por lazos de parentesco. Entonces, una banda es un grupo mayor, ¿no? Es un grupo social que pertenece a una sociedad primitiva. ¿Ya? En cambio, un clan pertenece a una etapa un poco más avanzada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de clan, hablamos de un grupo que ya se reconoce por lazos de parentesco más definidos. Por ejemplo, ¿no? El derecho materno o el derecho paterno, ¿no? En su lugar. Entonces, eso vendría a ser, ¿ya? El tema o la diferencia entre una banda y un clan. Digamos, cuando hablamos del clan, hablamos de la familia más reconocida, es decir, saber quiénes son los padres, ¿no? Eh, es un grupo que identifica más a sus miembros, ¿ya? En una banda, al haber una mayor eh, multitud de personas y como todos son parientes, en la medida en que no existe la familia como la conocemos hoy día, puede generar cierta confusión, pero a tu vez le da mayor fuerza, ¿no? Al grupo en ese periodo. ¿Sí? Sí, profesor. Y en caso de los ayllus en el arcaico superior. Ya, a ver, Notito, vamos a compartir, Notito. Ya. El Ayu. El Ayu es una comunidad unida por lazo de parentesco. ¿Ya? Hay un Ayu nuclear y un Ayu extensivo, ¿no? El nuclear viene a ser el Ayu familiar. ¿Ya? Cuando hablamos del Ayu nuclear, estamos hablando pues de los padres, los hijos y los parientes más próximos. Y el extensivo corresponde a los familiares o parientes más lejanos. Lo cierto es que cuando hablamos del Ayu, ¿ya? Como comunidad de parentesco, estos pueden ser de varias familias, ¿no? Y también de un gran número de personas. Usualmente los Ayus se comienzan a iniciar cuando la sociedad está en un proceso de desarrollo de actividades productivas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el caso del Perú, el arcaico podría ser, ¿no? Una etapa donde el Ayu ya sería una organización que está destinada a reconocerse a sí misma y participar en las labores productivas, ¿no? Recuerden que en el arcaico aparecen actividades económicas llamadas obligatorias, ¿no? ¿Por qué obligatorias, no? Porque obviamente en las sociedades arcaicas, cuando, con la agricultura y la ganadería, se requiere mucho trabajo organizado, ¿no? No es como en la época anterior donde no existían los canales de regadío, ¿no? Hay una irrigación o cultivos, ¿no? Hay una horticultura por tierra de secano, pero no es una obligación permanente. El hombre no conoce todavía ese proceso, pero cuando ya lo conoce y conoce el calendario agrícola, la época de las siembras y las cosechas, el trabajo se vuelve obligatorio y se vuelve especializado. Entonces, el Ayu cumple ahí un papel esencial, ¿no? Todos sus miembros colaboran, participan porque de él depende la existencia misma de la comunidad. Gracias, profesor. Bien, ahora vamos a compartir. Profesor, buenas tardes. Díganme. ¿Me podría ayudar con una pregunta que mandé en el chat, por favor? Allá, a ver, un ratito. El chat, vamos a ver. ¿Me lo puedes decir mejor la pregunta? A ver, voy a ver el chat, ¿eh? Yo te voy a ver el chat. La última pregunta de la anterior semana. Sí, sí, un segundo, quiero ver el chat. Necesito el chat. A ver, notificaciones. Un ratito. Ya, tutor Zabaleta dice.
Ok. Voy a dejar de compartir para ver el chat, ¿ya? Mm, ya, parece que mi chat está desactivado, pero en todo caso, mejor usted me lo dice, ¿ya? Está bien, profesor. Sí. Bueno, sobre en el ítem 1, más que son ítems de poner verdadero y falso. Y bueno, en el 1 tenía una duda si es que dice que la ciencia desarrollada con otros saberes que aspira a ser predictiva la historia. Y mi duda era que si es que la historia es predictiva. Ya. A ver, vamos a ver la pregunta 1, ¿ya? Ya dice María, la pregunta 1 me dice, ¿no? María es una historiadora que decide realizar una investigación profunda sobre la batalla de Cucho, aprovechando la conmemoración por los 200 años, ¿no? Este, de su realización. Para ello utilizó como principal medio documentos recopilados en la colección documental de la independencia del Perú, ¿no? Dice, tomando en cuenta lo señalado, cómo pueden ser catalogadas las fuentes usadas por la referida historiadora. ¿Ya? Y la clave viene a ser la E. Profesor, disculpe, es mi pregunta del chat que envié, pero también tengo duda en esa pregunta. También le iba a preguntar sobre la pregunta 1, pero ya que no se puede, me podría ayudar, no importa, en ese ejercicio de la 1. Y bueno, yo había marcado la D. ¿Por qué no puede ser fuentes indirectas? ¿Por qué fuentes directas serían? Profe, dijo la clave de la anterior semana, no lo escucho muy bien. O sea, más del pasado. ¿Por qué? Porque para eso tiene una formación específica, ¿ya? Entonces, lo que nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, caída de Roma, ¿no? Ya, ¿es difícil estudiar la caída de Roma? Sí, porque Profesor, por momentos se va su audio.
Sí, como le decía, es muy difícil escribir la historia de la conquista. Por eso que los sociólogos no se meten en los temas, porque lo conocen por su formación. Pero la historia que estudia el pasado, ¿no? Que ha ocurrido, que es un hecho histórico, ¿no? Pero tal, al estudiarlo, analizarlo, comprenderlo, darle de conocimiento al público, ya se convierte en un trabajo de historia. Y narra una, cualquier hecho puede ser estudiado. Ahora, ¿la historia puede predecir? No es predecir. Lo que también podría es hacer cálculos de probabilidad. Probabilidad que pueda ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Es probable que esta clase termine a las 8, ¿no? Porque va a terminar a las 8, ¿sí? ¿Es cierto? Sí. Pero tal vez es una probabilidad porque vamos a suponer que hay un apagón o Google falla. No podríamos terminar a las 8, terminaremos a las 7 o a las 6:30. Y digamos que hay un cataclismo como en la película 2012, que está parado, no se podría. Digamos que hay un corte de energía y media hora. Entonces, digamos que hay una disposición que dice que hay que recuperar. Se puede ver que en realidad cuando hablamos del tiempo, el futuro es una probabilidad, ¿no? No está escrito ni es predecible, es una construcción histórica, ¿no? Claro, es una construcción, es una proyección de lo que va a ocurrir o lo que podría ocurrir. O sea, no es que la historia predices, ¿no? Que puede ocurrir, como no puede ocurrir, ¿no? Yo sé que mi gato va a crecer y cazar ratones, pero ¿qué pasa si se enferma y fallece, no? Ya no ocurriría. Entonces, no se puede con ciencia predecir lo que podría ocurrir. No, no se puede. Incluso, ¿no? Los que trabajan física nuclear o trabajan con términos matemáticos y van a decir, bueno, pero una bomba atómica va a destruir la humanidad, ¿no? O Hiroshima. Pero imaginemos que otro científico invente una cápsula de plomo tan fuerte que evite la expansión, entonces es también una probabilidad, ¿no? Claro, tendría que descubrirse, ¿no? Porque hasta el momento no se ha descubierto. Pero entonces, como le decía, son probabilidades, ¿no? Bien. Gracias, profesor. ¿Lo ven, no? Sí, profesor. Ya, Sí, entonces ustedes profesor. me dicen, ¿no? Profesor, quiero que me aclare el concepto de teoría de la historia, ¿no? Ustedes pregúntenme nomás. Tal vez podemos comentar por qué es importante estudiar la historia, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Ya? Y por qué nosotros estudiamos tanto el pasado. Y bueno, eso es porque la historia tiene un carácter, previene, tiene un carácter. ¿No? Puede ser que su investigación pueda ser estudiada por los políticos o los gobernantes y tomar el consejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo sé que el crack del 29 generó el fascismo, ¿no? El autoritarismo, entonces obviamente los políticos deben evitar que ocurran crisis económicas, ¿no? Porque podrían generar procesos conflictivos.
Ahí vemos un ejemplo, ¿no? Dos, el crack del 29 o las crisis económicas provocan guerras, ¿no? Como la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los economistas, ¿no? Deben procurar que los ciclos económicos sean constantes y permanentes. O sea, para eso están estudiando la carrera, ¿no? De economía, los que hagan economía, ¿no? Entonces ellos, los economistas deben tener sus equipos y decir, bueno, en caso de crisis se debe hacer esto, ¿no? Recuerdan a Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, él planteó una teoría económica. Si el crecimiento económico ya no continúa porque la actividad privada se ha debilitado, ¿no? Entonces, ¿quién debe intervenir? El Estado, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Lo interesante que dice Keynes. Pero no siempre va a ser una intervención permanente, va a ser por un periodo hasta que la economía se recupere. Esa es una teoría económica que se conoce como keynesianismo y que surgió a raíz de una crisis económica. Por lo tanto, Keynes es un gran aporte de la economía de su tiempo, ¿no? Para enfrentar la crisis del crack de 1929. Entonces, ahí vemos la utilidad que tiene la historia, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que por historia el Perú fue derrotado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, a ver, el Tahuantinsuyo, ¿no? Ya saben que la caída de los incas se produjo por un fuerte colaboracionismo entre los españoles, ¿no? Los pueblos ibéricos que llegaron aquí y algunos curacazgos y reinos o señoríos interétnicos, ¿no? Enemigos de los incas. Entonces hubo colaboración de los chancas, ¿no? De los huancas, perdón, los huancas, los chachas, también los chancas un poco, etcétera, ¿no? Entonces, eso que demostraba que no había una unidad nacional en el Tahuantinsuyo. Entonces, esa es una gran lección. ¿Qué significa? Que se debe evitar a toda costa las divisiones, ¿no? Y que debe haber consensos o acuerdos, ¿no? Nacionales o acuerdos en cualquier país, ¿no? Para evitar que puedan quedarse débiles, ¿no? Y sufrir pues una invasión como la sufrió el Tahuantinsuyo. Lo mismo, ¿no? En el caso de la guerra con Chile, ¿no? Las causas son económicas, ¿ya? ¿Y por qué Chile nos declara la guerra? Bueno, porque se aprovecha de la debilidad que tenía el país, ¿ya? Es decir, el Perú tenía recursos naturales, el salitre, pero no había, por el gobierno civilista, ¿no? Había sido un error descuidar el armamento militar, ¿ya? Prácticamente ustedes han visto el gobierno de Pardo, ¿no? Firma un desastroso tratado secreto, que no era secreto con Bolivia, que nos va a arrastrar a la guerra, ¿no? Creo que lo mejor hubiera sido comprar buques, ¿no? Para poder enfrentar a la marina chilena, ¿no? Que era superior con la adquisición de los blindados de origen británico. Entonces, ahí tenemos también, ¿no? Un ejemplo de cómo una mala gestión, ¿no? Administrativa al final va a tener una consecuencia, ¿no? Que va a ser la derrota del Perú en el aspecto marítimo, ¿no? En la campaña naval contra Chile, ¿no? Entonces ahí se ve la utilidad, ¿no? Que tiene la ciencia histórica. Ahora, para entender la historia, ya cualquier fenómeno que ustedes estudien, ya sean antiguos o recientes, la clave está aquí al costadito, ¿ya? Donde dice proceso y contexto. ¿Qué significa? Que todo hecho, ya antiguo o reciente, tiene una causa, un desarrollo o expresión y una consecuencia. Cualquiera. Ustedes pregunten cualquier hecho de la historia y todos tienen causas, desarrollo, ¿no? Y consecuencias. O sea, una causa, una manifestación del hecho y una consecuencia, ¿no? Cualquiera. Pueden poner hasta cualquiera, Napoleón, Alejandro, Alan García, ¿no? Barack Obama, Vladimir Putin, ¿no? Cualquiera, hasta su propia vida. O sea,
hasta uno mismo, porque nosotros mismos somos parte de la historia, ¿no? Entonces, también hay causas, ¿no? Del por qué estamos aquí preparándonos, el hecho, que son las clases, y las consecuencias, ¿no? Que es el aprendizaje, ¿no? Construido. ¿No? Entonces, como les decía, todo hecho, ¿no? Todo elemento o todo suceso ocurrido tiene una causa, una expresión de desarrollo y una consecuencia, ¿no? Cualquiera. Entonces, esa es la clave. Y dos, es el contexto, ¿ya? Está mostrando que la historia o el hecho se realiza en un espacio, tiempo y sociedad. Todo hecho, ¿ya? Y eso digamos, lo caracteriza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en los años 30 aparece el fascismo, ¿ya? El fascismo, ¿dónde nace? En Italia, ¿no? Es un fenómeno italiano, ¿ya? Porque ese es el nombre que lo funda Benito Mussolini con el nombre de Partido Fascio di Combattimento, ¿no? Partido fascista. Pero en Alemania también hubo un fascismo, pero tenía otro nombre, ¿no? Nacionalsocialismo, ¿ya? Entonces, a diferencia del de Mussolini, es un fascismo que nace, ¿ya? De los, digamos, de los trabajadores y del ejército, ¿no? Porque era el Partido Obrero Alemán, ¿ya? De un sector de soldados desempleados que, bueno, ante la crisis económica provocada por la guerra, busca una inclusión dentro del gobierno, ¿no? Que es lo que van a hacer los nazis, por ejemplo, ¿no? Pero de una manera más tardía, ¿no? Porque el contexto es diferente. Una cosa es Italia, donde el fascismo triunfa de forma temprana, ¿no? Con la marcha sobre Roma, ¿ya? Y muy distinto el fascismo alemán, que despega más bien en los años 30, ¿no? El italiano en los años 20. ¿Ya? Entonces, el contexto es importante, ¿no? El lugar donde ocurren los hechos. Y también el tipo de sociedad, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Entonces, eso también, ¿no? Bien, ¿sobre esto alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿O me he cortado solo? No, sí se escucha, profesor. Ah, ya. Pensé que estaba solo. Como no veo el Teams. Bien. A ver, un momentito, vamos a ver. Bien, aquí está el Teams. Entonces estoy conectado. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, Profesor, vamos ¿podría a- dar un breve repaso de la edad de los metales, por favor? ya, a ver, un ratito. Compartir pantalla. Ya, a ver. Ya, no, este no es, ¿no? Es otro. Ya, ya, entonces ahí, bueno, avancemos un poquito también, ¿no? Esto acá. Creo que el tema de las fuentes es un tema, ya, y también importante porque ha venido pregunta de admisión, ¿no? Por esa razón, ¿no? Que fuente primaria, fuente secundaria, ¿no? Eh, entonces ahí tenemos a Fernando Olivera, ¿no? Miren la fuente audiovisual, que es una grabación de lo que hoy llamamos la de video, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se ve, ¿no?
¿Ya? Miren lo importante que son las fuentes. Y las ciencias y las disciplinas auxiliares. ¿Ya? Ahí vemos. Y también las disciplinas, ¿no? Que también son importantes conocerlas. Y la periodificación. ¿Ya? Porque cuando hacemos una periodificación, nosotros lo que vemos es la racionalidad, ¿no? Lo que está dentro de la historia, ¿ya? Y como se ve allí, es las edades, ¿no? Que es una visión también eurocéntrica, ¿ya? Entonces la visión eurocentrista, ¿no? Hace que se vea todo desde Europa, y por supuesto muchos por eso rechazan esta periodificación, que ya es un poco antigua, ¿no? ¿Ya? Es un poco anacrónica, ¿ya? En ese sentido, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Este es. Bien, ¿ya? Entonces ahí está. Ahí no está otra edad que debería agregarse, ¿ya? Que es la edad de piedra y los metales, ¿no? Bien, esto con respecto a la otra pregunta también, ¿ya? Recuerden que cuando se produce el desarrollo de la revolución industrial, ¿ya? Se comienzan a hacer nuevos descubrimientos, ¿no? ¿Ya? En el mundo europeo, ¿ya? Entonces se hacen muchos descubrimientos y hay una mayor preocupación, ¿no? Estaba demostrando de la Biblia. Entonces, en ese sentido, ya había esa preocupación. Pero ya con estos avances, ¿no? Ya no se podía señalar, pues, que la historia comenzaba con la escritura, ¿no? Así que un danés de Dinamarca llamado Christian Thomsen construyó una teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahí todavía hablamos de comunidades primitivas, ¿ya? Entonces, ahí se ve, ¿no? Ya, vamos a ver acá. Y en los metales, más bien ya hablamos de un periodo que inicia la civilización. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿no? Ahí más o menos se considera, ¿ya? Que la civilización, ¿no? Comenzaría pues en este periodo, ¿ya? Con la edad del cobre, ¿no? Ahora, la edad del cobre es importante porque, como vemos acá, ¿ya? Es un periodo que crea toda una ruta de comercio.
¿ya? Recuerden que hay campamentos de cobre, ¿no? Porque el cobre es un metal más dúctil que la piedra. Si una piedra es un objeto, ¿no? Digamos un arma o un mazo, un arado se rompe, ya es irrecuperable, ¿no? Es muy contundente la piedra, pero muy débil o poco factible de recuperar sin el material se rompe. Pero cuando uno le cobre en un metal, ¿no? Como un- entonces, ¿cómo no? Casi no se escucha lo que está hablando. Adelante.
Porque no tenían el combustible para fundir un pedazo de hierro, ¿no? Que es un metal más pesado, por supuesto que es mucho más duro, ¿no? Bueno, ya al final pudieron hacerlo, ¿no? Porque el arma preferida de ellos era de bronce, ¿no? Entonces el hierro, ¿no? Comienza a imponerse. Hay una cultura que está relacionada a ella, que es el imperio hitita, ¿ya? Ellos son los abanderados del hierro en ese tiempo. Ahora, como el hierro corresponde a un periodo ya más agresivo, ¿no? Porque el conflicto es mayor, son nuevas tecnologías, ¿no? Las culturas de hierro buscan imponerse sobre las culturas del bronce, ¿no? Obviamente es un metal más fuerte, ¿no? Y esto coincide con el desarrollo de una economía monetaria. ¿Por qué la moneda es importante? Porque permite los intercambios.
Sí, si hay una pregunta, me dicen. Sí, cualquier consulta. A ver, ustedes me dicen. Ya, me consultan nada más, no hay problema.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso con respecto a la pregunta de los metales, ¿no? Ya, vamos a compartir entonces. Bien, ¿algo más que quisiera saber? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Bien. Entonces, ya hemos absuelto las preguntas, ¿ya? Sobre la edad del hierro. ¿Sí? Ahí lo que destaca es justamente el desarrollo de las armas para la formación de imperios, ¿no? De tipo esclavistas. ¿Ya? Y son gobiernos más políticos que teocráticos, ¿no? A diferencia del bronce. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero aquí en el tema del poblamiento de América, ¿ya? Como pueden ver allí, lo que es crucial es la cercanía geográfica. ¿Ya? Si ustedes ven la teoría número 1, que es la de Alex Harleka, ¿no? La llamada migración estética, hay un factor que es una prueba contundente, ¿no? Un factor geográfico.
Se ve allí porque los dos puntos que unen a ambos continentes está en el puente de Bering, ¿no? El estrecho de Bering. ¿Ya? Entonces, esto hace que la teoría sea más creíble todavía y mejor fundamentada. Las otras dos también, ¿no? Son teorías, pero si ustedes lo analizan, hablamos del lítico, ¿no? En ese periodo, los conocimientos de navegación en realidad son escasos, ¿no? Entonces, son teorías. Tal vez haya habido una probabilidad, ¿no? Pero debido a la antigüedad, la mayoría de científicos se inclinan en que el poblamiento de América había sido por el norte, ¿no? De América, ¿no? Atravesándolo por el puente de Bering, ¿no? Que se formó debido a la última recesión, ¿ya? La llamada recesión de Wisconsin, ¿ya? Entonces, esa es la teoría de Alex Harlick. ¿Ya? Los paleomongoloides habrían arribado desde Asia, ¿no? A través de Bering. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto sobre este punto? ¿Preguntas? Ok. Entonces, si dos preguntas en la evidencia física y geográfica son las dos pruebas que escribió Alex Harlick. ¿Ya? Ahí están, ¿no? El efecto de Bering, ¿ya? Y los caracteres físicos, ¿no? También biológicos, ¿no? Por la mancha mongólica, ¿ya? Pero en general, los demás rasgos son muy parecidos, ¿no? La nariz, la piel, el cabello, los pómulos, ¿no? Los ojos oblicuos, la escasa pilosidad, la nariz aguileña, bueno, etcétera. ¿Ya? Entonces son pruebas concluyentes, ¿no? La otra, la oceánica de Paul Rivet, ¿ya? En su opinión, polinesios y melanesios fueron arrastrados por corrientes marinas. ¿Ya? Claro, es una teoría, ¿no? Porque indica que los habitantes, ¿ya? De estas islas llegan en piraguas amarradas a una tabla central que se le conoce como catamaranes, ¿no? Entonces, a bordo de estos catamaranes se habría producido el trayecto, aprovechando la ventaja que les dio la corriente marítima, ¿no? Porque obviamente si una corriente, como se ve acá, ¿no? Pueden haber tenido muchos problemas, podrían haberse perdido, ¿no? En el inmenso océano. ¿Ya? Los fundamentos de Paul Rivet son también signos culturales, ¿ya? Por ejemplo, la palabra Kumara, costumbres y semejanzas con la población, ¿ya? Y el cráneo de la Lagoa Santa en Brasil, semejante a los melanesios. La australiana fue formulada por Méndez Correia. ¿Ya? Él plantea que los pueblos de América llegan por el sur y la Antártida, ¿ya? Cruzando la Tierra de Fuego y la Patagonia Argentina, Chile, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos hombres habrían salido de la, ¿no? Las islas de Tasmania, de Auckland, ¿ya? De la Antártida, ¿no? De Australia, y habían bordeado la Antártida. Como es un continente muy frío, Correia postuló una teoría, el óptimo climático, un periodo donde se produjo un aumento de la temperatura.
Bien, ¿alguna pregunta sobre este punto? ¿Preguntas? Ok, entonces entramos a la historia del Perú, pues. Pregunten, jóvenes, ¿ah? Pregunten. ¿Ya? Tienen que preguntar también. ¿Sí? Hacen sus consultas académicas, ¿no? Bien, esta es la periodificación del Perú prehispánico. También se ha hecho una periodificación para el periodo colonial y para el periodo republicano, ¿ya? Es muy importante saberlo también, ¿no? Para el caso de la República, por ejemplo, tenemos al Gran Basadre, ¿no? Ya, entonces igual pasa aquí. ¿Ya? Hay dos arqueólogos que han hecho la periodificación. Uno de ellos es Luis Lumbreras, ayacuchano, y el otro John Rowe, norteamericano, ¿ya? Entonces veamos el de Lumbreras, ¿no? ¿Por qué el de Lumbreras es más importante y se utiliza, ¿no? Constantemente, ¿ya? Bueno, porque le da una explicación socioeconómica, ¿no? Basada en un aspecto del mundo real, ¿no? Bien, eh, tanto Lumbreras como Rowe tienen posturas un poco disímiles, ¿no? Diferentes. ¿Ya? Si para Lumbreras lo importante es lo económico y lo social, para Rowe va a ser lo cultural, ¿ya? Es decir, la cerámica, ¿ya? Y ese va a ser su criterio de clasificación. Para Rowe, la evolución de la cerámica, y para Lumbreras, el desarrollo social y económico de una población, ¿no? Entonces, en el sentido cultural de Rowe, ¿ya? No se toma mucho en cuenta los temas de política o de poder, sino el tema cultural, ¿ya? Muy diferente a la, a, digamos, a la concepción distinta, ¿no? Que se tiene sobre esos periodos. Bueno, así que tenemos lítico, ¿no? Ahí está arcaico formativo, desarrollo regional, imperio Huari, estados regionales e imperio Inca, ¿no? Ahí se ve. Y en el esquema de Rowe, precerámico, periodo del horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío, ¿no? 3 horizontes y 2 intermedios según el esquema de John Rowe, ¿no? Por lo que es importante, ¿no? Conocer. ¿Ya? Ahí está. Y las culturas están allí, ¿no? ¿Ya? O los complejos, ¿no? Iquimachay, Payiján. Machay, Caraca Prieta, Chavicaracas, Mochinasca, Tehuanacahuari, Chimuchincha, y ¿alguna pregunta? Bien, ¿cómo comenzó el lítico, no? Ahí se ve la fecha, 12.000, 6.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Estos 12.000 años se ha puesto por la cueva de Piquimachay, ¿ya? Donde se han encontrado los restos del primer cazador, ¿no? Ya saben que el primer cazador nace en esa región, y las evidencias son las puntas de proyectil que se han encontrado, ¿sí?
Entonces, ahí se puede ver más o menos, ¿no? La temperatura del PIB, ¿ya? Y cómo esto explicaría, pues, el tipo de actividad que tendrían los habitantes de Piquimacha, ¿ya? Pero en general, ¿qué se puede decir? Que son bandas cazadoras sin diferenciación social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, forman un grupo de parentesco, ¿ya? En una banda, ¿ya? No hay una diferenciación social como tal, ¿ya? Es decir, practican una suerte de igualdad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahí tenemos las características, ¿no? Son bandas de cazadores sin diferencias sociales, ¿ya? Como no es una comunidad política, el estilo de vida es nómade, ¿no? Constantemente son grupos que están en movimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden pues que no existe una economía sobre la base de la tierra, ¿ya? Toda la economía gira en torno a la caza, pesca y recolección. Entonces el hombre primitivo es un salvaje, destruye gran parte de lo que es la naturaleza, ¿ya? La llevó a su destrucción, ¿no? Por la práctica de esta economía, y, digamos, conflictiva, ¿no? ¿Alguna duda? Ok, ¿ya? Tenemos tradiciones también, ¿no? La tradición serrana, la tradición costeña, ¿ya? Eso tiene que ver con los artefactos utilizados allí, ¿no? Y en el caso de la costa, destaca bueno, el estilo y la tradición paisana, ¿ya? Más bien en el campo de la sierra sería la tendencia, eh, ¿no? A una tradición ya regional, ¿no? Porque hablamos de costa y sierra, entonces en la costa hay mayor abundancia de peces, ¿ya? Así que el estilo de vida es más llevadero, ¿no? Porque la carne está asegurada. Muy distinta más bien en el caso de la sierra, donde el hombre es un cazador, ¿no? Entonces tiene que sobrevivir de la caza porque en ello le da la vida, ¿ya? Si no caza bien, ¿no? Entonces tendría problemas, en fin, para mantenerse a sí mismo, ¿no? Bueno, ya en la costa tenemos el mar, ¿no? Que es importante, lomas y humedales, y se come principalmente carne, ¿no? Pero de pescado, ¿ya? En cambio, el hombre de la sierra, ¿no? Vacas absorbidos, camellos, y van a desarrollar pinturas rupestres, ¿no? Bien, veamos ahora los sitios arqueológicos del Lítico peruano, ¿ya? Aquí tenemos en el mapita, ¿no? La ubicación. Bien. Paiján viene a ser el resto, bueno, el centro lítico, ¿no? El complejo lítico, el más antiguo de la costa, con el cadáver más antiguo de la costa que se ha encontrado, ¿no? Bien. ¿Preguntas?
Chivateros, ahí está. Cantera lítica, subcomplejo paijanense. ¿Ya? Es decir, tiene relación, ¿no? Con Paiján. ¿Ya? En Piquimachay tenemos los estadios más antiguos. Bueno, ahí vemos la Ubicocha, pinturas rupestres, restos humanos incompletos, los más antiguos de la sierra. Ok, bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿ya? La Uricocha, Paiján, ¿no? Ayacucho tiene a Piquimachay, Toquepala en Tacna muestra la forma de cazar del chacu primitivo, ¿ya? Una suerte de trampas para capturar a los camelidos y bueno, tener carne fresca, ¿no? Bien. Bueno, aquí el cuadrito es bien explícito, ¿ya? Tenemos que hay un periodo mesolítico, que sería nuestro arco inferior, ¿ya? Y por supuesto que el clima se hace más cálido, ¿no? Esto permite, ya no dormir intemperies, sino más bien utilizar las cabañas que tienen esto alrededor, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces ya las tradiciones y los sitios, ¿no? El más antiguo es Nanchoc, en Cajamarca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces ahí tenemos. Y el arcaico superior. Pueden ver las fechas, ¿no? Son pues Caral, ¿no? Cotox. Bien, se puede decir que el arcaico superior es el nivel de vida productiva. La actividad se elevada de una forma, ¿no? Más directa, ¿ya? Y por lo tanto hay mayores incidentes. La sociedad está organizada. Como pueden ver, la relación de parentesco se ha roto, ¿no? Ahora todos plantean un modelo distinto en el ámbito familiar. Aquí vemos algunas características. Bien, ¿revisaron alguna pregunta? Bien, entonces es una economía productora, ¿ya? Esa es la clave y conlleva un cambio, ¿no? El excedente. Ya de ahí parte todo, ¿no? El excedente viene a ser la posibilidad de este intercambio de un producto por otro. Ya son sociedades semi-sedentarias porque hay compromiso con la tierra. Ok, ya ahí tenemos entonces el arcaico superior.
Carlos, Bien, ¿y por qué pasó? tenemos esperando, pues, a ver si los jóvenes. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Bien. Bueno, entonces, cuando, ¿no? La necesidad, pues, del hombre primitivo de poder agenciarse de más recursos con respecto al trabajo, va a surgir el arcaico, ¿no? Depende de cuál aparecen los eventos horticultores. Hay un cambio climático, y bueno, esto posibilita el surgimiento de esos empleos. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces nos vemos, un abrazo, cuídense.